más transmitiendo para vos de 20 a 21 tu programa. Y nos alegra mucho que estés fielmente como cada martes allí del otro lado. Y aquí él está completo. Ya le estamos dando la bienvenida a estas mujeres que realmente no se manejan con sustitutos. Ellas en su vida, en el centro mismo de sus vidas, está Dios. Y ellas son, por supuesto, la productora, la creativa de este programa. Muy buenas noches, Adriana Barraza. Buenas noches a todos nuestros amigos y amigas que hoy están sintonizando Radio Hope. Y aquí a mi izquierda, la coconductora de este programa, también mujer de Dios, que sabe realmente tener en su centro, en el centro de sus decisiones, a la persona de Dios como su Señor y su autoridad. Ella es la profesora Alejandra Echeverry. Muy buenas noches, queridas amigas, y muy buenas noches a la preciosa audiencia que nos sintoniza. Y aquí, ¿quién les habla? Silvana Boto de Martínez, y con el señor operador hoy estamos con un suplente. Sí, un se nos fue de vacaciones, Jesús, lo extrañamos, pero aquí hoy está Ale Hassan. Nuestro primer operador. Muy bienvenido su retorno. Sí. Todo vuelve. Bueno, y estamos tan contentos de estar hoy. ¿Dónde estamos hoy? Porque en este verano nosotros estamos siempre en algún lugar diferente. Sí, nos hemos tomado un día precioso. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Sonó medio chujú. No, pero... no, son ventereos. Mira, escuchá. Sí. Mira este follaje. Sí. ¡Ay, qué belleza! Aquel es un zorzal, mira qué bonito. Ay, mira el churrinche. Mira, te veo. Ay, sí. No, y allá más... Mira, escuchá los ruidos como pica. Ese es un pájaro carpintero. Tiene penachito rojo, fíjate que tiene penachito Qué lindo. Y aquel otro también parecido, pero es más lindo. El cardenal rojo, ¿lo ves? En aquella rama. Sí, voló para allá, voló justito. Qué lindo. Qué belleza que es este lugar. Qué paz. Ay, sí. Qué paz. Lo que me gusta de este lugar es que uno está realmente en contacto con la naturaleza. ¿Dónde estaremos? ¿Dónde estaremos? Mientras vos lo pensás. Hay agüita, ¿eh? Hay agüita. Sí, está para el chapuzón. Vamos a recorrer en un rato toda la zona y la vamos a ir describiendo. Pero como queremos que vayas pensando y nos vayas contando dónde te parece que estamos, ¿sabés qué te vamos a dar? Las vías de comunicación. Teléfono 4257-0821. En Facebook, en el perfil En Sala de Espera y en el perfil Hope es Tuya. Página www.radiohope.com.ar y el correo electrónico ensaladespera@hotmail.com.ar. Si querés volver a escuchar nuestros programas o también se lo podés reenviar a alguna persona, algún pariente, algún amigo que esté necesitando escuchar esto que vamos a estar hablando, en la página de la radio o en nuestro perfil o en YouTube vas a encontrar los programas que ya han sido emitidos. Y mientras recorremos esta zona, que ya les estoy diciendo que hay muchas islas. Sí. Nos subimos al catamarán. Sí, vamos en el catamarán. Esto, Ale, yo estoy mal informada, pero vos que sos profe de geografía, contame, es un delta, ¿verdad? Sí, mira, es un delta. ¿Sabes por qué te das cuenta que es un delta? ¿Ves que vamos por las islitas? Sí. Y entre islita y islita hay pequeños ríos. Sí. Bueno, un delta es justamente la desembocadura de un río que tiene tanta cantidad de sedimentos al desembocar que no lo puede hacer directamente y llegar a su desembocadura, sino que se tiene que abrir en varios brazos, que son pequeños brazos de un río, y entre ríos, se llaman riachos, entre riacho y riacho quedan esas islas. Ahora, ¿por qué se lo llama delta? Porque tiene forma de triángulo y en geometría la letra griega delta se simboliza con un triángulo en geometría. Mirá, así que por eso llamamos a las desembocaduras de ríos que arrastran mucha cantidad de sedimentos, terminan por lo general así en esa forma triangular, y brazos del mismo río, y entre brazo y brazo van quedando esas islitas que son los sedimentos que arrastra el río, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo es el delta del río Paraná. ¡Qué belleza! ¡Cómo me gusta este lugar! Lindo, qué paz. Qué paz. Yo recuerdo que había estudiado todo esto de los deltas, los estuarios, claro, los fiordos, pero ¿viste? Fue en primer año de geografía. Tal cual. Diría a mi hija, mami, cuando ibas con los dinosaurios a la escuela. Qué bueno. Sigo enseñando todavía, te cuento que sí, sigo enseñando. Sigue vigente.
Imposible que no me sepan decir lo que es un delta. Buenísimo. Y ahora que paró el catamarán en este Sí. lugar, que está este edificio tan hermoso. Ay, sí, ¿viste qué bonito? ¿Qué es este lugar, Ale? Es el antiguo Tigre Club, que antes al lado estaba el Hotel Tigre, y que es una construcción muy bonita, de fines del siglo XIX, el hotel, y de principios del siglo XX, el Tigre Club, todo así de una estructura así muy francesa, la estructura, digamos, arquitectónicamente hablando, un estilo muy francés, y hoy funciona ahí un museo. Sí, el Museo de Tigre. Qué lindo. Sí, o sea que es se puede entrar a precioso. recorrer. Podés entrar a ver el Museo de Arte, y es un arte figurativo, y es sobre todo en muchas obras de Quinquela Martín. Ah, Viste que interesante, son qué hermosas bueno. las obras Sí. de Quinquela Martín, siempre con el río, Río de la Plata. sí, los puentes, la gente trabajando, Los barcos, los ¿no? barcos, así que es precioso visitar ese Museo de Arte. Qué bueno, y hablando de visitar, me haces recordar que si para visitar nuestra iglesia, el templo central, te queda lejos de tu casa, o el de Avenida de la Plata quizás no te queda cómodo, bueno, la iglesia del Puente, viendo la necesidad de cada persona, tiene diferentes anexos a los cuales vos te podés acercar. Uno es el de Lanús, Hipólito Yrigoyen 3547, y los servicios son los miércoles 19:30 o los domingos 10 horas. El de Quilmes Este, Libertad 1448, los servicios son los miércoles a las 18 y a las 20, y los domingos a las 10 de la mañana y a las 18 horas. Y el de Bernal Oeste, en Boedo 1734, los días martes 20 horas, sábados 20 horas, domingos 19 horas. En Berisso, Avenida Génova, número 3143, entre las calles 155 y 156. Los servicios, los domingos a las 19 horas. En Dolores, Juan B. Selva y Espora. Los servicios son los sábados a las 19 horas. Y en Ezeiza, Pravas 141, a 2 cuadras de la estación de Ezeiza, y los servicios son los martes a las 20 horas y los domingos a las 10 horas. ¿Y saben, chicas, qué día es hoy? A ver, Aparte de martes. martes 18, sí, Exacto, de febrero. 18 de febrero. ¿Y saben que hace muchos años, un 18 de febrero del año 1546, en la ciudad de Eisleben, falleció alguien que realmente ha sido muy importante para la historia de la humanidad y particularmente para la historia de nuestra iglesia, ¿no es cierto? Estamos hablando de Martín Lutero. Qué bueno. Y queríamos justamente con los oyentes hacer una breve reseña de quién fue Martín Lutero, de qué se trató su vida, ¿no? Él nació en la misma ciudad que falleció, en Eisleben, el 10 de noviembre de 1483. Él era descendiente de campesinos, hecho en el que él siempre lo remarcó, ¿no? Su origen. Su padre, Hans Lutero, trabajó en las minas de cobre de Mansfeld, recibió una sólida educación de Mansfeld, Magdeburgo y Eisenach. En 1501, a los 17 años de edad, ingresó ya a la Universidad de Erfurt, donde se licenció en 1502 y se doctoró en 1505. Cabe remarcar que él tuvo una educación muy fuerte, o sea, tanto su papá como su mamá, muy católicos, tenían digamos, una vida muy disciplinada, mucho castigo corporal, inclusive, que era lo que se acostumbraba quizás en esa época, pero él nunca se enojó con sus padres. Él consideraba que hicieron lo que mejor supieron, que el deseo realmente de sus papás era de hacerle bien, pero tuvo una disciplina muy severa, muy estricta por parte de ellos. Al punto que cuando él quiso estudiar Derecho, su padre no lo deseaba, o sea que no tuvo el apoyo de su papá en esa área. En el verano del año 1505, él abandona esos estudios e ingresa a un monasterio. Y esto es muy particular porque él no tenía una visión religiosa, pero en un momento dado estaba transitando por una calle y cae un rayo, y casi él queda electrocutado. Fue tal el susto que él se pegó, que como buen católico
clamó a una santa pidiéndole que lo salve. Sí. Y en ese momento él toma un compromiso y hace un pacto. Si me salvas la vida, yo me hago cura. Ah, mira. A los 15 días ingresa en el monasterio de los agustinos de Erfurt, decisión que sorprendió mucho a sus Claro. amigos. Bueno, y su padre estaba realmente consternado Me porque imagino. tenía otro sueño con su hijo, ¿no? En el otoño de 1506 profesó como monje y un año después ya se ordenó como sacerdote, con el propósito de estudiar teología para ocupar una cátedra en una de las muchas universidades alemanas, regidas por monjes. Su amigo y consejero Johann von Staupitz, son todos nombres alemanes, ¿viste? Claro. Me cuesta un montón. Vicario general de los agustinos, le asignó en 1508 un curso introductorio de filosofía moral en la Universidad de Wittenberg. Lo interesante es que esta influencia de estar rodeado por Agustino para él fue muy fuerte. Claro. En noviembre de 1510 él visita Roma en representación de 7 monasterios agustinos y cumplió los deberes religiosos acostumbrados para un visitante piadoso. Pero la realidad es que esa visita a Roma en el año 1510, al Vaticano propiamente dicho, a él lo impactó negativamente porque la mundanalidad del clero romano lo indignó. Claro. Él tenía una visión de lo que era el clero, de lo que era el Vaticano, y cuando llega se encuentra con algo muy contaminado, ¿no? Mezcla de política y de dinero. Claro, una y- jerarquía que él en definitiva no Desconocía, y que claro. no terminaba de aceptar. No. Esa contaminación, ¿no? Él no la entendía. Al poco tiempo de reanudar sus deberes en Erfurt, fue enviado a Wittenberg para estudiar el doctorado en teología. En 1512 se doctoró, o sea que era realmente una persona que se iba capacitando y ascendiendo en forma meteórica, ¿no? Asume la cátedra de teología bíblica que conservó luego hasta su muerte. Lutero fue un predicador, profesor y administrador muy activo. Sus estudios del Nuevo Testamento para preparar sus clases le llevaron a creer que los cristianos se salvan no por sus propios esfuerzos o méritos, sino por el don de la gracia de Dios que ellos aceptan por la fe. Es decir, que Lutero, por justamente esta influencia de San Agustín y de estudiar los libros de San Agustín, y que uno inclusive de los monjes lo orienta a que estudie mucho las epístolas de San Pablo, y la de Romanos particularmente tiene una gran influencia sobre sus Claro, creencias. Que es ahí donde, bueno, postula justamente la salvación por gracia Por mediante fe, la fe claro. y no por obras. El católico apoya las obras, Claro. la fe y las obras. Y ahí venía su lucha. Imagínense que él siendo monje, Claro. qué lucha tendría personal con todo esto. El sistema. El de las Operante, indulgencias, ¿se acuerdan claro. en este momento el tema de las indulgencias? El tema de las indulgencias para él fue terrible. El 31 de octubre de 1517, Lutero se convirtió en una controvertida figura pública al exponer en el pórtico de la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg sus 95 tesis o proposiciones escritas en latín contra la venta de indulgencias. ¿Qué era la venta de indulgencia? Era la remisión mediante un pago de los castigos corporales impuestos por la comisión de los pecados. Para la gran obra, o sea, era reunir Sí, fondos. o sea, sí, bueno, pecaste este pecadito sale tanto. Sale tanto. El otro, bueno, en Claro. total tenés Claro. una suma de tanto. Exacto, eso todo eran fondos para la gran obra de los papas Julio II y León X, Sí. la construcción de la Basílica de San Pedro. Por en eso es Roma. lo que es, claro. Al margen de cómo se hicieron públicas sus proposiciones, causaron una gran conmoción y encima de inmediato fueron traducidas al alemán, logrando así una amplísima difusión. Claro. Lutero defendió con energía sus opiniones en debates universitarios públicos en Wittenberg y en otras ciudades, provocando una investigación por parte de la Iglesia romana que culminó con la condena de sus enseñanzas y por supuesto su excomunión en 1521, Claro. ¿no? Fue allí que fue convocado ante el emperador Carlos V y se le pidió que se retractase ante las autoridades Sí. seculares y eclesiásticas. Por supuesto que él se negó, asegurando que para hacerlo tendrían que refutar sus teorías con las escrituras Claro. Claro. y la razón, y que no es conveniente ir contra la conciencia. Bueno, allí el emperador condenó a Lutero, pero el elector de Sajonia, Federico el Sabio, lo recluyó en su castillo, donde Lutero emprendió
su traducción del Nuevo Testamento, del original griego al alemán. Claro. Otro aporte muy importante. Esta contribución fue fundamental al desarrollo también de la lengua alemana. Bueno, todos estos desórdenes, digamos, convulsionaron la sociedad del momento, ¿no? No era solo cuestión de la religión, sino porque esto abarcaba todo. Lutero no fue un teólogo a la usanza clásica, pero la sutilidad y complejidad de su obra, inspirada en su estudio riguroso del Nuevo Testamento, fue el gran teólogo de la época. Y él no solo se dedicó a traducir el Nuevo Testamento, tradujo toda la Biblia, lo cual hizo que se pudiera difundir por toda Europa y luego por el resto del mundo de una manera rápida y no como antes, que era manuscrita en antes, latín. sí, Claro, fue manuscrita, viste, hoja por hoja. Y se extendió, ¿no?, toda esta información más allá de la religión a la política, la economía, la educación, la filosofía, el lenguaje, la música. Bueno, y todos los aspectos de la cultura se vieron afectados por este hombre. En 1537 la salud de Lutero empezó a deteriorarse, preocupado por el resurgimiento del papado y un montón de conflictos internos que suelen ocurrir cuando hay estas revoluciones, ¿no?, de ideología. 1546 se solicitó una mediación de él por un conflicto que había entre diferentes gobernantes de Manfeld. Él enferma gravemente y a pesar que 2 médicos lo estaban asistiendo, ninguno de los 2 pudo determinar qué le estaba ocurriendo. La cuestión que en 3 días Lutero fallece, el 18 de febrero de 1546, pero dejando este legado para la humanidad. Algunos, digamos, gobernantes del momento querían incinerar sus restos. Y claro. Porque le tenían miedo, digamos, aún después de muerto, lo que él podía afectar a la sociedad del momento. Pero realmente Carlos, el emperador de ese momento, no consintió en ello, arguyendo que él hacía la guerra contra los vivos y no contra los muertos. Verdaderamente hubiera sido inútil igual incinerarlo. Tras su muerte, su reforma se extendería por el mundo a pasos agigantados, penetrando en miles de hogares y conformando la manera de pensar y sentir de millones de seres. Buenísimo. Sí. ¿Tenés saluditos, Ale, ahí? Sí, tenemos un mensaje. Teresita Cáceres, mira, nuestra amiga, dice que nos deja muchos saludos para nosotras. Le La mandamos amamos. Un abrazo un para beso Tere. enorme a Tere y sabemos que se va a recuperar muy pronto. Muy pronto, porque sabemos que solo Dios puede salvar. Y este tema nos lo canta en espíritu y en verdad. gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció.
temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Otra vez con ustedes, y hoy vamos a tocar un tema más que importante, muy en boga en este tiempo, y se llama idolatría. Uy, qué interesante. Y muy interesante, vamos a explayarnos un poco acerca del tema, pero para empezar y entenderlo, vamos a ver, digamos, el significado de la palabra idolatría. Y viene del griego, eidolatría, es medio complicadito, Sí, pero como todas las palabras griegas. sí, que es un compuesto, ¿no?, de la palabra eidolon, ídolo, y latreía, adoración o servicio. Hay pecados que atentan contra nuestro cuerpo, pero este pecado, la idolatría, y juntamente con la hechicería y la brujería, atentan contra Dios. Es decir, que es un pecado muy grave. Quiero hablar acerca de 10 hechos, ¿no?, acerca de cómo era la idolatría en el Nuevo Testamento, y podemos también compararla quizás acerca, cuando yo nombre estos 10 hechos, con la idolatría en nuestra época actual. Qué bueno eso, ¿no? En primer término, era un pecado típico de los gentiles, es decir, de aquellos que no conocían obviamente a Dios. Se oponía por completo al culto del Dios vivo y verdadero. Su error fundamental consistía en honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador. El término ídolos podía referirse a las imágenes de los seres divinos o a los dioses que se escondían tras esas imágenes. Claro. Podía referirse a la adoración del ídolo mismo como un dios o del ser espiritual representado por el ídolo. Ambas cosas son idolatría y están prohibidas por Dios, según lo que dice Éxodo 20, 3 al 5. Claro, cuando Dios le da los mandamientos a Exactamente, Moisés. no te harás ninguna imagen, ¿no? Claro. Pablo considera a los ídolos como meras cosas inexistentes y al mismo tiempo reconoce las fuerzas demoníacas que acechan tras de ellos, de manera que participar en una fiesta sacrificial pagana es hacerse partícipes con los demonios. Ojo con lo que estamos haciendo o a dónde estamos concurriendo. Claro, ahora se acercan los carnavales, qué mejor ejemplo que ese, ¿no? Exacto. Ahora, debido a esta dimensión demoníaca de todas las formas de idolatría, Pablo amonesta a los creyentes a apartarse de ella. Qué buen consejo. Sí, exacto. Ahora, en la Biblia, la inmoralidad sexual y la idolatría están muy conectadas. A menudo es también el caso de hoy en día, como lo demuestran los símbolos fálicos en los templos de la India. Es verdad. Es verdad. Por consiguiente, el típico adorador de ídolos de los tiempos bíblicos
cometía tanto un pecado religioso como sexual siempre que participaba en determinadas ceremonias religiosas. Vos sabés que todos los pueblos de la antigüedad, salvo bueno el pueblo de Israel, Egipto, todos los de la Mesopotamia, todos tenían un dios que representaba la sexualidad o diosa que representaba la fertilidad. Como Afrodita. Llamativo, ¿no? Claro, como Afrodita, la diosa del amor corinto, ¿no? Claro. Y podríamos resumir esto en el sentido más amplio de la palabra, dando el siguiente, digamos, significado para resumirlo, no me sale la palabra, Sí. que resumen no, sino significado, sí. Idolatría es rendir culto a cualquier cosa que usurpe el lugar que solo Dios merece. Qué clarito. interesante, me gusta Súper mucho. claro. Súper claro, es decir que idolatría puede ser, no sé, un bien, Claro. ¿no? El dinero, puede ser tu esposo, puede ser un hijo, puede ser un trabajo. Una persona así representativa, qué sé yo, para muchos que aman el deporte, por ejemplo el fútbol, tienen un ídolo o un cantante. Las personas, ¿no? A veces esas individualidades, hay que tener cuidado con eso. Sí. Exactamente, o sea que tenemos que fijarnos y mirar en lo profundo a ver qué es lo que estamos poniendo como importante, Claro. ¿no? Y cuánta dimensión tiene y cuánto tiempo abocamos a eso que consideramos importante, evaluarnos a nosotros mismos. Claro. Ahora, en el Antiguo Testamento, los peligros de los ídolos y la idolatría constituían la mayor preocupación para Dios y los líderes por él nombrados. Incluso la firme prohibición de los matrimonios mixtos con los pueblos paganos de la tierra de Canaán se debía primordialmente a la corrupción religiosa y moral que esta práctica podría traer y trajo en realidad a Israel, ¿no? La terrible destrucción de las ciudades y los pueblos de Canaán por los judíos ordenadas por Dios resultaba esencial a causa de la entrega completa de aquellos pueblos a la idolatría y las increíbles prácticas religiosas y morales asociadas con ella. Dichas prácticas incluían orgías sexuales cúlticas, tanto heterosexuales como homosexuales, y lo más terrible de todos, los sacrificios humanos. Claro. Era bastante complejo. Ahora, la familiaridad de los hebreos con las diversas formas de idolatría y con los dioses extranjeros se debió a varios factores. Uno decisivo fue el origen pagano del propio Israel. La familia de Abraham, si nos remitimos a lo que hablamos, sí, era idólatra. Es probable que fueran adoradores de Sin, el dios Luna. Algunos de los centros de culto más importantes de esa divinidad estaban en Ur y en Harán. Sí, vos sabés, ¿no?, que en la ciudad de Ur hay restos de lo que llaman, es como un templo enorme en forma de pirámide que se llama Sigurat. Y justamente ahí era el lugar donde adoraban estos dioses que vos mencionás. Claro, el segundo factor fue la geografía de Palestina en esos tiempos, ¿no? Israel se codeaba con pueblos totalmente politeístas e idolátricos, ¿no? Claro. Los principales eran los sirios, los fenicios, los egipcios, los filisteos y los cananeos. Estos últimos abarcaban a una amplia variedad de pueblos cuyos nombres conocidos terminan en eos, claro, pero que a menudo se incluían en el término de amorreos. La tierra prometida estaba situada en la principal ruta comercial y militar que unía Egipto en el sur con Mesopotamia en el norte. Los hititas, los sirios, los babilonios, los asirios y los egipcios atravesaban la tierra de Palestina de un extremo a otro, tanto para fines comerciales como guerreros. Si a esto añadimos los 400 años que Israel pasó en una de las naciones más idólatras de la historia, claro, Egipto, los judíos se vieron expuestos a toda forma de idolatría y de sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Eso, qué interesante, ¿no? Saber ese término. Es combinar el culto a Jehová con elementos del paganismo. Y dice que esto lo hacían muchos, ¿no? Los no soltaban de su cultura, pero añadían
a los que tenían cercanos. Cosas que no correspondían. Claro. Te digo que en la actualidad también. Sí, en la vas a actualidad encontrar, también. claro, que para tener adeptos toman diferentes cultos que se hacen, por ejemplo, a la Pachamama, Claro. y se mezcla con el cristianismo y sale ahí una cosa es medio verdad, sí. híbrida. Claro. Sí. Dice que el mayor pecado de Israel era en realidad el sincretismo y no tanto el rechazo abierto a Jehová o a Dios, ¿no? La nación adoraba a otros dioses junto con el Dios verdadero, sincretismo que incluía hacerse imágenes de esos dioses y otras que representaban a Jehová, inclinarse a ellas y adorarlas. Y esto, bueno, lo vemos claramente cuando en el libro de Éxodo el pueblo había salido de la esclavitud de Egipto, Sí. Moisés, ¿no? O sea, Dios lo utiliza a Moisés. En el capítulo 31, 32, allí del libro de Éxodo pueden encontrar toda esta historia. Pero menos de 40 días después de haber prometido solemnemente que guardarían la ley, los israelitas quebrantan el pacto nada menos con Dios, con su Dios. Mientras Moisés estaba en el monte con Jehová, con el Señor, Sí. la gente israelita se cansó de esperar a su líder. No, Wow, todavía sí. no escuchaban en sala de espera como para saber No. que tenían que esperar. La espera no estaba dentro de su manual de instrucciones. Y le piden a Aarón que le hiciera una representación visible de la divinidad. Y ahí se pone de manifiesto la tendencia idólatra del corazón humano, ¿no? No se contenta con un Dios invisible, quiere tener siempre un Dios a quien pueda ver y palpar. Israel, claro, seguramente traía, como recién comentaba Adriana en su historial, todo lo vivido allí en Egipto. Claro. Allí adoraban al buey Apis, por ejemplo, ¿no? Entonces no se sabe muy bien si Israel quería prestar culto al dios egipcio o si quería representar a Jehová en forma de un Claro, becerro. sí, claro. No quedó muy claro qué es lo que querían ¿Vos sabés hacer. que el otro día yo meditaba en esa palabra y yo digo, ¿cómo Aarón, No. que era el sacerdote? claro. ¿Viste? Sí. Bueno, accedió a esto eso? justamente, eso que vos estás ¿Cómo puede mencionando, ser? Ale, muestra o nos demuestra que el hombre necesita algo más que la ley de Dios en tablas de piedra. El Claro. hombre necesita un corazón nuevo. Claro. Si no tenemos un corazón ahí está nuevo, la respuesta. no Sí. podemos entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por su rebelión, ¿saben lo que a mí me dolió cuando estaba leyendo esto? Esto está en Éxodo 32:7. Por su rebelión, el pueblo de Dios dejó de ser el pueblo de Dios. Porque allí, cuando Dios le habla a Moisés, le dice, tu pueblo. Ay, tenés razón. Claro. Sí. Como que ya no es más mi pueblo, Claro. es el pueblo de Moisés. El hecho de que Aarón consintió y colaboró, claro. colaboró en la Sí, idolatría, colaboró, ¿no? Pero le hizo. pidió traigan los lazarillos Sí, de oro, a la- Claro. nos demuestra su debilidad y su cobardía para no hacerle frente al pueblo. Al pueblo. Era el hermano de Moisés Claro. y su colaborador. Su excusa fue muy débil y mentirosa, ¿no? Porque más tarde diría, bueno, que le intentó echar la culpa al pueblo, ¿no? Sí, la típica. Fueron ellos. Como Saúl. Pero acá, Como Sí, sí. otros más actuales, Sí, no sí. sé, Saúles o Saúlas. es que muestra justamente eso, la debilidad humana, que no podemos asumir, me equivoqué, metí Claro. la pata. Sí, sí. Él Claro, es necesitaba que la culpa fuera de otros, ¿no? A veces pasa con los gobernantes, fueron los anteriores, ¿no? Es parte de la condición humana sin Cristo. Pero acá aparece Moisés, que a mí siempre me ha maravillado la actitud de él, informado por Dios acerca del pecado de Israel, porque Sí. él no lo sabía. Moisés demuestra su grandeza. Jehová lo prueba, el Señor lo prueba, amenazando con destruir a Israel y hacer en cambio un gran pueblo de Moisés. Pero Moisés se negó a buscar algo para sí mismo y oró. Acá viene la intercesión. Él oró por su pueblo, basando su intercesión enteramente en la naturaleza misma de Dios y en su Ah, palabra. ¿Se acuerdan que Maravilloso. los programas anteriores qué estuvimos bueno. hablando de la fidelidad de Dios, Sí. ¿no? Que es parte de su naturaleza? Bueno, Moisés toma esto. Y hay 3 puntos que se destacan acá en la intercesión de Moisés en Éxodo 32, 7 al 14. Lo primero, le recalca al Señor que los israelitas, a pesar de su pecado, seguían constituyendo el pueblo de Dios. Siguen siendo tu pueblo, oh Dios, ¿no? Puesto que él mismo los había sacado de Egipto. Es como que se lo recuerda a Dios. Segundo, demostró preocupación por el honor de Dios. Si destruía a los israelitas, los egipcios
atribuirían burlonamente malos motivos a Dios. Y tercero, le mencionó a Dios las promesas dadas a los patriarcas, ¿no? Isaac, Abraham, qué bueno. ¿no? Creyendo en su fidelidad. Y por medio de la intercesión de Moisés y su fe, Israel fue salvado de la destrucción. Y acá viene una reflexión. ¿Cuánto necesitamos hoy en día intercesores como Moisés? Ahora, continuando con lo que ocurrió en ese momento. La rebelión igual merecía un castigo. Era inevitable la consecuencia de esa rebelión. Los israelitas tenían que aprender que no es cosa insignificante menospreciar la revelación de un Dios santo y violar su pacto, porque era el pacto, claro, que también eso lo hablamos en claro. programas anteriores, que Dios había hecho con el pueblo de Israel, y ellos lo estaban violando con cierta ligereza, ¿no? Primero tuvieron que ver cómo las tablas de la ley fueron rotas. Eso fue un simbolismo de que la idolatría de ellos había anulado el pacto. El pueblo Claro. de Dios estaba anulando el pacto, no Dios. Segundo, fueron obligados a beber del agua mezclada con el polvo del becerro de oro, ¿se acuerdan, no? Sí. Fuerte. Bueno, símbolo de que tenían que haber una consecuencia de su pecado. Y luego Moisés invitó a todos los que quisieran juntarse con él. Y bueno, los levitas se pusieron del lado de Moisés y le obedecieron, matando a espada a 3.000 de los que probablemente eran los más obstinados de los idólatras. Claro. Los No más rebeldes. Claro, que no se arrepentían. Claro. Ellos se mantenían en su postura. Por eso, los levitas, dispuestos a subordinar su amor aún a sus parientes y amigos, Qué para fuerte, obedecer fuerte. la palabra de Dios, porque al matar debe haber matado amigos, Sí, parientes. Fueron constituidos por esa decisión que ellos tomaron en la tribu sacerdotal de Israel. Esa actitud de suprema lealtad a Dios nos hace acordar de las palabras de Jesús en Mateo 10:37, que dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El castigo sufrido por los israelitas fue severo, pero era necesario para evitar que llegasen a ser una nación de idólatras, porque esto Claro. era contaminante. Claro, ya estaba como la cepa de la contaminación ahí, ¿no? Diseminada. Exacto. Bueno, finalmente Dios los perdona, pero retira su presencia. Les dice: un ángel iría delante de ellos. Eso está en Éxodo 33. Y acá viene otra actitud de Moisés que a mí me maravilló, porque ¿saben qué? Moisés no se conformó con la salvación física de Israel. Él quería la presencia. Él quería la presencia, ¿no? No se conformó con que Dios les perdonara la vida, él quería algo más. En un momento dado se ofrece él mismo, daría su vida, renunciaría a la vida eterna, lo que fuere. Su vida estaba tan íntimamente ligada al pueblo, ¿no? Que sin ese pueblo no llevaba la presencia de Dios, para él nada ya tenía significado. Sí. Dice Ross, un teólogo estudioso de esta historia: en toda la Biblia no tenemos un acto humano más sublime que este, de Moisés. Nos hace acordar a las palabras del apóstol Pablo en Romanos 9, 2 y 3, y se asemeja al espíritu de aquel que en verdad puso su vida por sus amigos. Entonces, bueno, acá Dios escucha este ruego, esta actitud, este corazón de Moisés, y le dijo a Moisés que él no podía hacer lo que le sugería, es decir, borrar el nombre de Moisés del libro de la vida, sino que ellos mismos, bueno, tenían que arrepentirse. Pero Dios extendió su misericordia, y aunque el pacto había sido quebrantado, ¿se acuerdan que estuvimos hablando que aunque el hombre fuere infiel, Dios sigue siendo fiel? Dios extendió su misericordia, y allí, bueno, Moisés le ruega por favor a Dios que su presencia lo acompañe. Y viene esta petición de Moisés, que también abarca varios puntos. Primero pidió para sí mismo que Dios le concediera un conocimiento de las intenciones y propósitos divinos. Y yo quiero conocer tu camino.
Esto está en Éxodo 33:13. Él quería conocer mejor a Dios para poder así desempeñar un liderazgo espiritual, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Claro. ¿No? Lo segundo que pide es por el pueblo. Dice, no bastaría la presencia de un ángel entre los israelitas, ni tampoco la entrada de Israel en la tierra prometida. No le interesaba nada de todo esto. Él quería la presencia misma de Dios, ¿no? Acá en Éxodo 33, 15 y 16 dice así, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo digo, ¿no? ¿Cuántas veces nos movemos sin pensar si realmente la presencia de Dios nos está acompañando? Pero Moisés no quería ni moverse él ni el pueblo. No le interesaba el ángel, no le interesaba la tierra prometida. Lo que le interesaba era la presencia de Dios. ¿Y en qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Y Moisés le recalcaba, es tu pueblo, no es mi pueblo, ¿no? Sino en que andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, como diciéndole, bueno, te voy a dar todo lo que me estás pidiendo, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y lo tercero que le pide Moisés, no a Dios, es que le concediera una visión de su gloria. Fue motivado por amor a Dios. No sabía él que no podía sobrevivir si veía la gloria de Dios, ¿no? Pero Dios le permitió ver algo allí escondido en la peña, así como nosotros estamos escondidos en Cristo. Esta intercesión de Moisés fue premiada grandemente. Siempre. La misericordia y la justicia de Dios van de la mano, y allí fue como Dios tuvo misericordia, pero también hubo justicia frente a la idolatría. Y esto lo volvemos a ver en la cruz del Calvario, cuando la justicia de Dios y su misericordia se manifiestan juntas. Cuando Moisés bajó del monte se notó que su rostro resplandecía con la gloria de Dios, y esto nos enseña dos verdades: la hermosura de carácter y la fuerza espiritual vienen de la comunión íntima con Dios. Ay, quiero ser Moisés. Sí. Bueno, a pagar un precio. A pagar un precio. Sí. Y en nuestra vida, bueno, solo Cristo marca esta diferencia. Sí. Y eso nos lo está cantando Hillsong. Te seguiré.
Gracias, Norma Tolosa de Plátanos, que nos dice: las guerreras del Señor, saludos, y bueno, que nos quiere mucho. Nosotras también te mandamos un besote. Bueno, y veníamos hablando del Antiguo Testamento, de la idolatría, y yo sé que Ale tenía algo muy interesante sobre esto. Sí, es interesante cuando uno va escudriñando la palabra, sobre todo cuando estudias los libros históricos, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, ver cómo, bueno, acontecen todos los acontecimientos históricos, y específicamente siempre vamos a notar que en el relato bíblico se cuenta, se mencionan los distintos reyes que hubo. Una vez que termina el reinado de Salomón, que quedó dividido el reino en dos partes, el reino del norte llamado Israel y el del sur llamado Judá, los distintos reyes que hubo en cada uno de ellos, y si hicieron lo bueno o no hicieron lo bueno, claro, delante de Dios, te lo aclara. Sí, entonces es cuando ves que hizo lo bueno, te das cuenta que obró conforme a la voluntad de Dios, como hizo Moisés, como contaste, Silvana, buscar de la presencia, y no hacer justamente lo que a Dios le desagrada. Pero encontramos un montón de reyes en los cuales justamente hicieron lo que a Dios le desagradaba, y vos sabés que el centro, específicamente en eso que a Dios le desagradaba, está puntualizado en la idolatría. Claro. En gran parte estos reyes, sobre todo los reyes del norte, del reino del norte, de lo que es Israel, eran prácticamente idólatras todos. Y los del sur, algunos que otros, hicieron lo bueno delante de Dios, pero muchas veces, suponete, o su hijo o su nieto, ya ahí se hicieron todo lo contrario, entonces hicieron decaer el reinado. Y uno de ellos es Acaz. ¿Sí? Esto ¿dónde lo podemos encontrar, esta historia? Lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 16, y también el paralelismo a esto lo vamos a encontrar en Segunda de Crónicas 28, también se cuenta esta historia. Y vos sabés que el profeta de estos tiempos, el que le profetizaba a Acaz y le decía no hagas esto, y bueno, le decía lo que no justamente lo que tenía que hacer, claro, y lo que no tenía que hacer, era Isaías. Entonces en el capítulo 7 de Isaías, todo lo que explica allí, te vas a encontrar que es todo lo que se vivía en este momento y lo que Acaz tenía que hacer y en definitiva no hizo. Entonces, este reinado, si uno tuviera que hacer una especie de bosquejo, este reinado de Acaz lo podríamos dividir en tres momentos. Su mal reinado, que ahora vamos a ver por qué fue, cuando le pide ayuda a los asirios para poder luchar contra el reino del norte y contra los de Siria, que se querían invadirlos y quedarse con Judá, uh-huh, y cuando pervierte totalmente la adoración a Dios. Entonces, respondiendo al primer punto, ¿no? Su mal reinado, eso aparece en los primeros versículos del capítulo de Segunda de Reyes 16. Primero aclara que bueno, fue rey de Judá, que eso fue en el año 17 del rey Peca, del rey de lo que es del reino del norte, y que comenzó a reinar a los 20 años, perdón, o sea que era relativamente joven, que su reinado fue un reinado de 17 años, o sea, un reinado de mediano plazo, uh-huh, ni corto ni muy largo, y que justamente no hizo lo recto. Si su reinado fuera evaluado por Dios, digamos, era impío, verdaderamente un rey que no hizo lo que tenía que hacer. Digamos, su padre y su abuelo sí hicieron las cosas bien, pero él ya no. ¿Qué cosas hizo que no estaban bien? Vos sabés que me llama la atención, en el versículo 3 y 4, hace pasar a su hijo y a los hijos, sí, de distintas personas sobre fuego. O sea, los quema. Sí, estamos hablando de sacrificios humanos. O sea que ahí copió mucho el modelo de los reyes de Israel, ¿no? Del reino del norte. Es como que también otra de las cosas que hizo, aparte de eso de hacer pasar por el fuego, fue más lejos incluso que los reyes del reino del norte. Hizo ídolos de fundición, de los Baales. Eso lo encontramos. Los Baales eran los dioses que más que nada eran de los filisteos, son llamados así, en Segunda de Crónicas 28:2. Entonces, bueno, ya acá íbamos todo para atrás. Claro. Fíjate, hacer pasar por el fuego, hacer ídolos de los Baales de otros pueblos, ¿no? Hizo pasar por el fuego a su hijo.
¿sí? Claro, Y, como que ya... sí, y la corona porque dice, este rey sacrifica a su hijo a Moloch. ¿Se acuerdan que hemos hablado de Sí. Moloch para cuando hablamos en el tema de los De carnavales? Exactamente. Digamos así, la adoración a Moloch incluía un sacrificio humano, especialmente de niños. Eso está narrado en Primera de Reyes 11:5, en Segunda de Reyes 23:23. Y vos sabés que esta estatua estaba, la de Moloch, ¿no? Estaba hecha de bronce, tenía cabeza de becerro y cuerpo humano. Se calentaba al rojo vivo, lo hacían calentar al rojo vivo a esta estatua. Los niños se colocaban en los brazos de la imagen y después se levantaban los brazos de la estatua y los niños caían en el centro de esa estatua. Y alrededor atroz, alrededor de esta imagen había músicos tocando flautas, tambores. O sea, era era un culto, una adoración equivocadísima, atroz. Entonces, vemos que la inclinación hacia este Dios seguía haciéndolo caer cada vez más y más, y así es como, obviamente lo que empieza a ocurrir frente a esta adversión, ¿no? Empieza a venir los que eran Siria y el Reino del Norte empiezan a querer invadir este territorio. O sea, al haber hecho, la consecuencia de haber hecho esto mal delante de Dios del pecado, fue que Dios permitió que estos pueblos en este momento conquistaran, se vinieran en contra Judá. ¿Qué pasó? Le pide ayuda al rey de Siria y en definitiva el rey de Siria no lo termina ayudando, pero sí de pronto le prometió pagar, hacer un pago en oro, en los bienes preciados de ese momento, ¿no? Entonces, ahí, eso es una pérdida económica, porque incluso se atrevió hasta sacar todos los utensilios de oro y del templo. ¿Viste cuando decís, no, a ver qué otra cosa peor podés hacer? Cometió eso. En el último tramo, ¿no? Cuando ya pervierte totalmente la adoración a Dios, ¿qué es lo que hace? Estamos más hablando del versículo 10 y 11 de esta segunda de Reyes 16. Acaz copia el altar de Damasco. Sí, o sea, Damasco es la capital de Siria, la ciudad más importante. Copia ese altar, le gustó el altar y lo manda a buscar a un sacerdote, a Urías, para que copie el diseño y que haga ese altar en su territorio. Entonces es como que también lo pervierte a Urías, porque Urías era sacerdote. Se suponía que Dios le había dado orden expresa de cómo tenía que ser el altar, ya se lo había dado a Moisés, está explicado también perfectamente en Levítico, en el libro de la ley, perfectamente cómo tenía que ser un altar, y sin embargo manda a copiar otro totalmente diferente, lindo a la vista, así con cosas novedosas, muy bonito, pero que incluían adoraciones a ídolos paganos. Entonces ya acá es como fue la frutilla de la torta, ¿no? La coronación del desastre y la debacle. ¿Cómo podemos? A mí me impresiona cómo podemos llegar, ¿no? A veces a estar tan cegados, ya no diferenciar más el bien del mal y justificar todas nuestras acciones, porque creo que él de alguna manera se justificaría ante el espejo, no sé. Sí, y le gustó, entró por los ojos, le gustó y lo mandó, quiso implementar. Sí, lo quiso implementar, porque justamente era novedoso, ese altar era totalmente novedoso, ¿no? Entonces, eso cada vez lo iba alejando cada vez más y más de Dios. En definitiva, el capítulo va terminando hablando de la muerte de Acaz, es como que fue el peor de todos los reyes que tuvo Judá. Y eso, podría ser Acaz hoy en día un líder espiritual del siglo XXI, ¿no? En donde tenía grandes ideas artísticas, hasta remodeló el altar, le encantaba, la tecnología de punta, introdujo reloj de sol de los babilónicos en Israel, varias innovaciones en la
adoración, claro, viste, con Moloch y todo eso, era innovar todo eso, era carismático, no se lee, vos sabés que de él no se lee que hubiese tenido conflictos así con gente específicamente, ¿no? ¿No te haciendo acordar todo eso cuando algunas iglesias están dejando que el humanismo se meta dentro de la congregación? Totalmente, sí, el mundo dentro de... Donde el pecado ya no es pecado. Lo profano dentro de lo sagrado. Sí. Y tuvo grandes profetas, porque estábamos hablando de que Dios usó a Isaías y a Miqueas para que, a ver si lo podemos hacer volver en sí este muchacho, me imagino que habrá dicho Dios, ¿no? Pero no, bueno, muere, y bueno, hoy en día lo recordamos como el peor de todos los reyes de Israel. Entonces, si uno tuviera que hacer como una especie de síntesis para el hoy de esta vida de acá, ¿no? ¿Qué podríamos reflexionar? Cuando Dios te ha prometido algo, créele, espera, no dejes que la duda o el temor te hagan desconfiar de Él y avanzar hacia otras cosas, ¿no? Avanzar, en este caso, a la adoración de ídolos, o creer en otras cosas, o modificar algo de lo que para nosotros hoy es la palabra. Hacer las cosas, otra conclusión, hacer las cosas a la manera que Dios le agrada, no con otros métodos que pueden ser muy importantes, o quizás para agradar al otro, ¿no? De pronto en algún momento Acaz quiso agradar al rey de Asiria para que lo viniera a ayudar. Entonces, ojo con eso también. No dejar que ninguno, justamente acá lo expreso un poquito mejor, no dejar que ningún hombre le impresione te impresione de tal manera que vos dejes a un costado a Dios. Y eso se refiere mucho a la idolatría humana. ¿Cuánta gente? Yo no digo que yo reemplazaría la palabra idolatrar a alguien, que no es correcto, por admirar. Vos podés admirar cómo juega una persona en un deporte, reconocer sus talentos, como un pastor predica sus sermones, pero no idolatrar. No idolatrar, o sea, hay un abismo de diferencia. Sí admirar, sí, porque es bueno admirar y tomar del ejemplo. Exacto, aprender, claro, imitar lo bueno, sí, dice la palabra, pero no en llevarlo a un podio que no es real, que no existe y que en definitiva te va a alejar de Dios, porque dejas de depositar la mirada en el Señor por poner la mirada en el hombre. Y digamos, no ser abandonar todo lo que es la religiosidad. A Dios no le gusta la religiosidad, todo aquello que te aleja de Dios, y obviamente empieza a descartarlo y poner la confianza en el que te dio la vida, en el que te creó. Eso es lo que te va a traer a vos un accionar, en lo que te toque hacer, tu paso por la vida, que sea fructífero, que dejes algo, que dejes una huella. No apartes tu mirada de Él, y tenerlo siempre a Dios en el centro de tu corazón. Qué buena reflexión para este paseo en catamarán que nos dimos por el Delta, mientras escuchábamos los pajaritos y veíamos la vegetación. Esta reflexión ha sido maravillosa. Le queremos agradecer a Matías Salinas, a Marcelo Cornell, todos los saludos que nos han dejado. Dios los bendiga mucho. Y como cierre del programa de hoy, porque ya se nos voló, se fue en catamarán, como los pajaritos. Queremos decir que para nosotros solo Dios es Dios. Y por eso, como cierre del programa, aparte de desearles una bendecida semana, queremos dejarles este tema de Cristín de Clario que dice: Gloria en lo alto. Escúchenlo, vale la pena. Quédense un minuto más escuchando este tema porque es precioso. Dios los bendiga y hasta el próximo martes. Que